Bien, amigos, seguimos aquí en La Voz Responde, seguimos en Televisión de Ferrol, estamos en la noche de los viernes y nos están viendo en directo en la tarde de los sábados. Ya saben que repetimos nuestro programa a las 6:30 de la tarde. Luego, pasados unos días, queda colgado en www.tvferrol.es. Ahí, por supuesto, nos pueden ver la noche de los viernes, entre las 10:30 de la noche, la tarde de los sábados, en esa pestaña que es emisión en directo. Y, por supuesto, una vez que se cuelga, ya digo, pasados unos días, a veces tardamos un poquito más, pero bueno, se termina colgándose un plazo razonable de entre una semana y dos. Y pues ya de forma indefinida, ¿no? Quedaría allí colgado repito, en la página www.tvferrol.es. Estamos con Eduardo Blanco que ha vivido un montón de cosas, ha vivido la época del ayuntamiento, esa relación con el Deportivo, nos ha recordado que 3 presidentes ha vivido muchísimas cosas. Luego volvemos un poquito a lo que es las sociedades, el mundo representante, es muy interesante, pero ha cambiado mucho el derecho deportivo, la forma de enfocar pues jurídicamente, pues desde cuando empezó Eduardo Blanco, allá en los años 80 y ahora. Incluso podemos decir, y creo que es bueno que los que nos escuchan lo sepan, que cuando el deporte nace, el deporte moderno, tal como lo concebimos, nace a finales del siglo XIX, empieza a organizarse. La estructura organizativa originaria del deporte ha sido siempre el sector privado sin ánimo de lucro, es decir, clubes y federaciones. Ese sector, incluso con la propia evolución, ha crecido. Hay otras figuras asociativas distintas, precisamente porque el deporte también ha ido evolucionando y ha proyectado diferentes formas de manifestación de figuras deportivas. Y eso ha requerido que los clubes y las federaciones ya no son las únicas estructuras organizativas que requiere el deporte, sino que hay otras, ¿no? Y digo esto porque en el origen el deporte se autorregulaba. Quiere decir que cuando nace el deporte, cuando nacen estas estructuras, el Estado, los poderes públicos de la época, el deporte no representaba apenas pues un porcentaje mínimo de ciudadanos, y sobre todo ciudadanos, vamos a decir, entre comillas, aristócratas, burgueses, que eran los que precisamente tenían tiempo, porque no debemos de olvidarnos que era la época de la industrialización salvaje. Y no más que ver cómo empezaron las Olimpiadas. La mayor parte de la gente pues trabajaba 18, 20, 22 horas, niños, mujeres. Entonces eran pocos los que podían permitirse el lujo de hacer actividad física, de hacer ejercicio. Y muchos de ellos además vinculados con la milicia, ¿no? Con lo marcial, por la esgrima, la hípica, son deportes que tienen un origen militar, vamos a decir, la preparación para la guerra. Entonces, quiero decir que el deporte se autorregulaba. No había ninguna institución, ningún poder que viniese a decir, oiga, el deporte tiene que ser así. Eran las propias estructuras asociativas. Esto, a medida que el deporte se va generalizando, va cogiendo un peso específico, incluso se convierte en un poder fáctico, pues el Estado y sobre todo los Estados de Derecho empiezan a intervenir. La intervención en el deporte, el intervencionismo. Y el intervencionismo en el panorama mundial se puede distinguir un intervencionismo excesivo, atroz, en el que el deporte se ve estrangulado. Me refiero a países totalitarios, como lo fue en su día el régimen franquista, en el que las federaciones pues no tenían la posibilidad de elegir a su dirigente, sino que eran elegidos directamente por el Delegado Nacional de Educación Física y Deportes. O también podemos ver otros países como en la actualidad Cuba o Corea del Norte o antiguamente los países del telón de acero, ¿no? Que realmente el deporte estaba estatalizado. Ese es el máximo intervencionismo. O por supuesto en la época de Hitler. Indudablemente, o Mussolini, que además los fascismos siempre utilizaron el deporte como un arma de control y de control de la juventud, y además de preparación de sus juventudes. Era una formación ideológica, pero al mismo tiempo pues una formación corporal, ¿no? De las juventudes, sobre todo las juventudes de los partidos únicos de la época. Ese es un extremo, y en el otro extremo están los países nórdicos, como Suecia, Dinamarca, Finlandia, en la que el Estado casi no interviene. O Inglaterra, incluso. Bueno, sí,
pero menos, es decir, y en el medio estamos nosotros, estamos Francia, Italia, que somos países que tenemos una semi-intervención en el deporte, porque el deporte está regulado, y en definitiva, lo que íbamos es que el deporte ha evolucionado de una falta de regulación absoluta hasta en este momento existir una ordenación jurídica del deporte en todas sus manifestaciones, que en nuestro país además se complica por el hecho del Estado de las Autonomías. Que también mete en baza o lo ve un juguete coloso, claro. Tienen que convivir pues dos sectores normativos, el estatal y el autonómico, con muchas contradicciones, a veces incluso con falta de coherencia, la razón por la que en muchos momentos pues hemos vivido recursos de inconstitucionalidad o por invasión del Estado en las competencias autonómicas de carácter deportivo que son exclusivas o viceversa, porque las comunidades autónomas, algunas, pues han invadido competencias que son propias del Estado. Bueno, hasta la creación de selecciones autonómicas y con intentos de visos de internacionalidad. Bueno, por supuesto, el tema estrella un poquito que queríamos hacer este programa es un poco cómo se mueve el tema de las Olimpiadas. Madrid ha intentado por 3 veces ser sede olímpica, no lo ha conseguido, en su momento lo consiguió Barcelona. La ciudad es lo único que se valora por parte del COI. Hay mucho juego, digamos, sucio o no sucio, es decir, ¿qué hay de verdad en todos los rumores que circulan? Hubo mucho más juego sucio del que hay, que por cierto, simplemente es como, yo soy muy puntilloso, ¿no? Escucho siempre Olimpiadas, hablar de las Olimpiadas. En rigor lo que son los Juegos Olímpicos, porque la Olimpiada es el periodo de 4 años que va entre juegos y juegos. Es como, además lo explica muy bien uno de los mejores estudiosos españoles, que es Conrado Durante, que tiene un libro precioso sobre el Comité Olímpico Español y tiene otros muchos libros sobre el Barón Pierre de Coubertin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las sedes de los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, obviamente quien selecciona la sede es el órgano máximo del Comité Olímpico Internacional. Pero claro, aquí hay que preguntarse quién forma parte del Comité Olímpico Internacional. Entonces, normalmente no hay una sucesión de proceso electoral en el que yo tengo la posibilidad de llegar al Comité Olímpico Internacional. Es muy difícil que por muy implicado que estés en el deporte o porque seas una persona representativa en un país, que puedas llegar al Comité Olímpico Internacional, porque ahí se utiliza mucho la cooptación, ¿eh? Es decir, son personas que son seleccionadas, al final son digitalmente elegidas por alguien, y detrás de ese alguien pues siempre hay intereses. Sobre intereses políticos, los intereses económicos son los que han movido y siguen moviendo al Comité Olímpico Internacional. ¿Y cuáles podrían pesar más, los económicos de patrocinadores o los políticos de los países? Pues yo incluso diría, porque esto sabes que a veces, bueno, se ha escrito mucho y hay algunos libros también denunciando este tipo de situaciones. Hubo un escándalo, yo no sé si recuerdo el de hace unos años, fue con los Juegos de Invierno, pues de lo que fue la corrupción de algunos miembros del Comité Olímpico Internacional, vamos a decir, se dejaron comprar por determinadas prebendas. A partir de ahí hubo una especie de revolución interna, que yo creo que duró poco, pero es cierto que a partir de ahí se creó una comisión, que se establecieron unas reglas, es decir, que el reglamento que había para designar la sede de los Juegos Olímpicos, en este momento el reglamento es mejor del que había, debido precisamente a esa denuncia pública y la corrupción que además se acreditó por parte de determinados miembros. Es más, en ese momento incluso se renovó lo que es el órgano asambleario que toma las decisiones, que tiene las competencias en este sentido. Pero hay que decir tiene que los intereses siga habiéndolos. Es decir, si se levantara el barón Pierre de Coubertin, que fue el inspirador, fundador, que por cierto quiero recordar que apareció muerto en un jardín de Ginebra, hace mucho años, en 1920 y tantos, y lo reconocieron porque llevaba un papel en el bolsillo, pero siendo como fue, aristócrata, un hombre que además era un humanista, un educador, se sentía un educador, él precisamente lo que quería es que a través del deporte se podía transformar a la sociedad y a los jóvenes. Yo creo que si ese hombre se levantara, volvería otra vez a morirse, porque para él los Juegos Olímpicos, el actual escenario que hoy representan los Juegos Olímpicos, nada tenía que ver con lo que él inspiró y puso en marcha.
Es más, él no entendía incluso al espectador del deporte. Dice, me acuerdo de una frase que es muy importante porque, sobre todo, transmitiendo un poco los valores auténticos del deporte, dijo, el mejor espectador del deporte es aquel otro deportista que en el descanso, en la pausa, ve como un compañero está haciendo ejercicio, está haciendo esfuerzo. Pero bueno, o sea, el tipo circo no le hacía gracia. no, indudablemente que no. Y aparte que es que yo creo que la sociedad moderna en la que vivimos, que es la sociedad de la comunicación, la sociedad del consumo, yo creo que ha engullido en parte, ¿no? El propio deporte. A una parte del deporte. Afortunadamente no ha engullido al deporte en su totalidad, pero es cierto que hay un porcentaje del deporte, que precisamente es el que tiene más recursos económicos y el que tiene más poder y es el que vende. Yo, cuando las páginas deportivas de los periódicos no son páginas deportivas, vamos a llamarles cualquier otra cosa menos páginas deportivas, ¿no? Entonces, obviamente, pues es una situación que para los que nos sentimos deportistas, queremos el deporte, lo estudiamos, lo analizamos y entendemos que además en esta sociedad actual la práctica deportiva bien dirigida, y claro, digo bien dirigida porque hay profesionales que la dirigen. Claro, si uno se pone en manos de cualquier otro, pues el deporte se puede convertir también en un perjuicio. Pues creemos que es un instrumento imprescindible además en la sociedad actual, pues para superar determinadas enfermedades, es decir, deporte saludable y sobre todo para la ocupación activa del tiempo de ocio. Hoy día el ocio, pues vemos que está encaminado pues a promover más sedentarismo, ¿no? Y sin lugar a dudas como instrumento de educación. De todas formas, son intereses económicos, todos intuimos que siempre ha habido. Todos recordamos, por ejemplo, por citar Olimpiadas recientes, por ejemplo, el caso de adjudicación a Atlanta de aquella Olimpiada de 1996, que todos daban por hecho que sería Atenas para conmemorar, ¿no?, el centenario. Salt City, ¿no? Me suena ahí unos Juegos de Invierno, me parece que fue donde realmente... Sí, sí. Pero me gustaría decirte que antes me preguntaste, y no, la verdad no me pronuncié con rigurosidad, y es una opinión muy particular, fruto de la experiencia, de lo que he visto, de lo que he leído y de lo que he hablado con mucha gente, además, importante incluso con el mismo Juan Antonio Samaranch, ¿no? Creo que quienes mandan actualmente en la organización de los Juegos Olímpicos son las multinacionales. Patrocinadores. Las multinacionales del deporte, los que venden además. Sí, que además y patrocinan. Hacen un negocio importante, porque recuerdo, por ejemplo, en el caso de Atlanta, recuerdo que la inversión de una famosa bebida, un famoso bebida no alcohólica que tiene sede precisamente allí en Atlanta, había hecho una inversión muy importante, pero luego los cálculos que se hicieron a posteriori se calcularon que las ventas que hubieron una vez pasadas las Olimpiadas fueron muy superiores a las inversiones que habían hecho, con lo cual no deja de ser para todas ellas ya no una cuestión de imagen, sino un negocio puro y duro. Sí, por lo tanto, yo creo que la decisión última es una decisión basada en intereses económicos, pero no hay que obviar que los intereses políticos también juegan. Hay que ponernos encima. Hubo épocas pues en la apartheid, cuando vivía la apartheid, Sudáfrica no podía participar en los Juegos Olímpicos o no podía solicitar ni siquiera, obviamente, ser sede, o el tema de Moscú. Pero en cambio no hubo problema para que fuese Pekín sedes. Sí, pues por eso, porque ahí se combinan, ahí hay una interrelación entre intereses políticos y económicos que en definitiva, pues al final, pues priman los económicos. Muy bien. Como decía Groucho Marx, ¿no? Mis principios son estos, pero si no te gustan tengo otros, ¿no? Pues una cosa parecida. Muy bien. Y eso valdría también para cuestiones pues de no tanto trascendencia como una Olimpiada, pero también mucha trascendencia como, por ejemplo, elecciones de bota de oro. ¿Eso ahí habría intereses económicos también? Yo creo que ahí ya no. Tal como, bueno, pues no sé si sabes, está un compañero aquí fuera de Platón, ¿no?, que sabe además del tema del Balón de Oro que ayer estuvimos hablando, pero yo creo que por las razones de su origen, como nació, ¿no?, de la mano de un periódico, ¿no?, de un medio de comunicación en Francia, y después cómo se ha proyectado el hecho de que quienes participan pues son personas que están viviendo el día a día de esa competición, que son personas muy relacionadas, ¿no?, porque son los capitanes de equipos, los entrenadores o seleccionadores, es decir, que es gente con un conocimiento muy alto de lo que se produce en la competición. Otra cosa es que después pongan encima de la mesa a la hora de valorar pues sus pasiones personales, pero eso es consustancial, va con el animal, ¿no?, con el propio ser humano.
que uno, en vez de ser más o menos objetivo, pues se deje de ir pues, o por el enfrentamiento o la pasión que tenga, ¿no? Personal con determinadas personas. Como le pasó, ¿no?, al propio presidente, ¿no?, de la FIFA, ¿no?, que había, sin querer, no sé si de forma intencional, desvelado su preferencia personal sobre uno de los candidatos. Claro, pero que en su conjunto, como son muchas personas las que participan y las que votan, yo creo que el Balón de Oro, primero que no es fácil tomar una decisión al tratarse de un solo Balón de Oro. Y a veces, pues esto que se ha elegido recientemente, ¿no? Cristiano, Balón de Oro, pues posiblemente los otros dos tengan tanto merecimiento para llevárselo como el propio Cristiano, pero hay uno nada más. Es como cuando se da un premio y pues hay un conjunto de personas o instituciones, de entidades que son merecedoras de ese premio. Pero es que solo hay uno. Solo habría uno. Bueno, una cosa, estamos ya en la recta final del programa, una cosa que me gustaría también citar, además está bastante de actualidad, es la figura de los representantes deportivos, que siempre los ha habido, no sé si con tanto poder, pues está un poco ahora, se está apareciendo por el caso Neymar, pues esas contradicciones de cantidades. La figura del representante deportivo es clave, ¿no? Sí, bueno, aquí, como todo, también ha habido una evolución, desde que el representante deportivo pues no era nadie, en el sentido de que no se exigía una formación, no había unos requisitos, no estaba regulado de manera oficial, hasta la actualidad, en el que hoy día, por cierto que es un tema controvertido, porque la FIFA y la UEFA es cierto que han regulado la figura del agente de fútbol. La Federación Española de Fútbol convoca de forma ordinaria cursos para formar a este tipo de profesionales, pero hay una controversia en el sentido de que el hecho de ser licenciado en Derecho, hay quien defiende que eso pues, implica el poder ejercer como representante de un club, porque a fin de cuentas estás representando, exactamente, estás haciendo una representación o del club o del jugador, y es un tema controvertido. Otra cosa es que después, si no tienes ese carné que da la FIFA, como agente FIFA, te hagan más o menos caso, o te faciliten más todo el proceso de transfer, de papeleo, de burocracia, que sí existe además dentro de las federaciones. Por lo tanto, es un profesional que yo creo que en los últimos 10 años ha sufrido un cambio importante en cuanto a su regulación y en cuanto a las exigencias para su desempeño profesional. Muy bien, pues Eduardo Blanco, ha sido todo un lujo tenerte aquí en la televisión de Faraón, La Voz Responde, y por supuesto no nos queda más que reiterar el agradecimiento a tu presencia aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Bien, amigos, pues hasta la próxima semana, que tendremos un programa dedicado a las preferentes. Ha salido, pues, en fin, una sentencia reciente desde un despacho de Farol, desde el cambio de tendencia que ha habido en el tema, y pues una de las letradas que ha defendido el tema estará aquí en La Voz Responde para explicarnos un poco los entresijos de cómo está ahora mismo este tema, el tema de las subordinadas y el tema de esos contratos bancarios, sobre todo afectando a cajas de ahorros, que dan los problemas ahora. Hasta la próxima semana.